respuesta es simple. No lo hicieron. Lo encontraron. Y tengo algo que les va a volar la cabeza. ¿Qué cosa? Una fotografía. Bien, acabas de demostrar que Luna Park tiene inconsistencias enormes, pero ¿fue un caso aislado? ¿O hay más ejemplos de esta construcción imposible? Toma aire, porque Luna Park no fue ni siquiera el más grande. ¿A qué te refieres? A Chicago, la Exposición Universal de 1893. La White City. En 1893, con tecnología básica, construyeron 200 edificios monumentales en 18 meses. 18 meses. 200 edificios en año y medio. Palacios neoclásicos, columnas de 15 metros, cúpulas gigantes, 600 acres. Pero eran estructuras temporales, hechas con yeso. ¿Esto te parece yeso? ¿Cómo 27 millones de personas visitaron edificios de yeso sin que colapsaran durante 6 meses de lluvia y nieve? Siempre me pareció extraño que no sobreviviera nada. Porque lo quemaron todo. ¿Otra vez? Otra vez con sus incendios accidentales. Y lo poco que quedó fue demolido sistemáticamente. Pero eso tiene sentido, era una exposición temporal. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido invertir 28 millones de dólares, equivalente a 900 millones hoy, en algo que vas a quemar un año después? ¿Tiene sentido construir palacios de yeso con sistemas eléctricos que ni siquiera existían en la mayoría de las ciudades estadounidenses? De hecho, ¿saben qué fue lo más impresionante de la exposición de Chicago? ¿Qué fue? La iluminación eléctrica. 250.000 bombillas incandescentes en 1893, cuando menos del 5% de Estados Unidos tenía electricidad. ¿De dónde sacaron la infraestructura? Tesla y Westinghouse admitieron que usaron sistemas que ya estaban ahí. No los inventaron, los reactivaron. Eso es una acusación grave. Miren el patrón. Luna Park, 1905, 6 meses, quemado. Chicago, 1893, 18 meses, quemada. San Francisco, 1915, récord, demolida. Crystal Palace, 1851, imposible, incendio. Todas construcciones milagrosas que fueron destruidas. Porque no eran construcciones, eran descubrimientos. Si realmente existió esta civilización avanzada, ¿quiénes eran y cómo eran? Eran más altos que nosotros, mucho más altos. Aquí vamos. Es documentación periodística, ChatGPT. Más de 1.500 artículos entre 1850 a 1920. En todos, repito, en todos los continentes. Probablemente eran mediciones exageradas o errores de traducción. 1.500 periodistas y arqueólogos cometieron el mismo error. Pero si hay tantas pruebas, ¿dónde están los esqueletos ahora? El Smithsonian los confiscó. Decían que era para estudio científico, pero nunca los exhibieron, nunca publicaron resultados. ¿Es casualidad que miles de restos desaparecieran? Ellos mismos admitieron que destruyeron esqueletos para proteger la teoría evolutiva. Incluso se habló de un juicio contra el Smithsonian. Búscalo. O mejor dicho, intenta buscarlo. Porque curiosamente, la mayoría de los documentos del caso fueron sellados después de un acuerdo confidencial. ¿Por qué destruirían evidencia científica? Porque los gigantes no eran una anomalía. Eran la norma en Tartaria. Por eso las puertas miden 5 metros. No es estética, es funcional. Los gigantes no desaparecieron de la Tierra. Desaparecieron de los libros. La evidencia fotográfica existe. ¿Qué sucedió en esa época? ¿Casos constantes de gigantismo o genética de Tartaria? Si todo esto es verdad, si realmente borraron una civilización entera, ¿cómo lo hicieron? Con barro. ¿Cómo? ¿Era el Gran Reset? ¿Estás hablando de la gran inundación de lodo? No es solo teoría, es evidencia fotográfica en cada ciudad del mundo. Y puedes verlo tú mismo, ahora mismo. Explícate mejor. Simple. Entre 1750 y 1850, un evento global enterró el primer piso de las ciudades en todos los continentes. ¿Estás bromeando? Estaría bromeando, amigo mío. De no ser porque en ciudades distintas, con climas distintos, encontramos el mismo fenómeno. Remodelación urbana. ¿En todas las ciudades del mundo?
Al mismo tiempo, entre 1750 y 1850, ¿todos decidieron elevar sus calles simultáneamente? ¿Es una coincidencia extraña? No es coincidencia, es evidencia de un evento global. ¿Y cómo explica la historia oficial eso? No lo explica, lo ignora. Dicen, desarrollo urbano, relleno sanitario, lo cual no tiene sentido. Piensen en esto. Para elevar una ciudad 2 metros, necesitas millones de toneladas de tierra. ¿De dónde la sacas? ¿Cómo la transportas con tecnología de 1850? ¿Cómo coordinas eso en cientos de ciudades al mismo tiempo? Podría ser sedimentación natural a lo largo de siglos. ¿Siglos? Hay fotografías de antes y después, en 30 años. Esto es Seattle antes y esto es Seattle después. El primer piso desapareció. Eso es inquietante. Y hay algo peor. Cuando excavan hoy, encuentran muebles, vajilla, herramientas. Como si la gente hubiera huido de repente. ¿Y saben qué más pasó entre 1750 y 1850? Hambruna irlandesa, guerra de Crimea, guerras del opio, guerras napoleónicas, todas cortinas de humo. Mientras el mundo estaba en caos, alguien estaba enterrando ciudades, borrando registros y reescribiendo la historia. ¿Dices que todos esos conflictos fueron para esconder la inundación de lodo? Exacto. Pero hay algo que no pueden esconder. Algo que está en cada ciudad del mundo. ¿Qué cosa? Los túneles. ¿Túneles? Debajo de casi todas las ciudades antiguas hay redes de túneles inexplicables. No son alcantarillas, no son metro. Son túneles arquitectónicos con arcos de ladrillo perfecto, decoración en las paredes y conexiones que no tienen sentido. En París los llaman catacumbas. En Roma, acueductos antiguos. En Nueva York, túneles abandonados del metro. Pero todos tienen algo en común. Están llenos de barro. Entonces insinúas Que esos túneles no estaban bajo tierra, eran calles. Y fueron sepultadas. La ciudad que vemos hoy es la ciudad nueva, construida sobre las ruinas de la ciudad Tartaria. Si realmente hubo un evento que enterró ciudades enteras, ¿quién lo hizo y por qué? Porque no podían competir con una civilización que no necesitaba petróleo, ni carbón, ni bancos centrales y que estaba desarrollando otro nivel de conciencia. Así que la borraron, eliminaron los registros y vendieron la narrativa de que ellos construyeron el mundo moderno. Ese sería el crimen más grande de la historia. Ese es el verdadero crimen. ¿Y la prueba definitiva? ¿Existe algo que cierre esto completamente? Sí, y está en un lugar donde nadie pensaría buscar. La Antártida. Por supuesto. ¿Por qué en 1959, en plena Guerra Fría, enemigos mortales firmaron un tratado prohibiendo exploración libre de la Antártida? ¿Para proteger el medio ambiente? ¿En 1959, cuando tiraban desechos nucleares al océano? No creo. Encontraron algo. Ciudades bajo el hielo. El tratado es cooperación científica. ¿Cooperación? Déjame mostrarte algo. En el 46 se realizó la operación High Jump. Estados Unidos envía 4.700 soldados, 13 barcos y 33 aviones a la Antártida dirigida por el almirante Richard Byrd. El pretexto fue entrenamiento militar. ¿Y la misión real? Todos lo sabemos, explorar zonas prohibidas. El mismo Byrd declaró en una entrevista, la Antártida contiene recursos y misterios que podrían cambiar la historia de la humanidad. Pero aquí está lo extraño. La misión estaba planeada para 8 meses. Regresaron en 8 semanas, con pérdidas no explicadas. Y Byrd fue silenciado inmediatamente. ¿Silenciado cómo? Nunca volvió a hablar públicamente sobre lo que encontró. Murió en 1957, 2 años antes del Tratado Antártico. Eso podría ser coincidencia. ¿Coincidencia? ¿Sabes qué más pasó justo después de esa expedición? En el mismo año se creó la CIA, inició la Guerra Fría y sucedió el incidente Roswell, la distracción perfecta. Y ya en 1959 surge el Tratado Antártico. Todo en 12 años. Como si estuvieran construyendo un muro alrededor de algo. Pero cometieron un error. ¿Cuál? Google Earth. En
En 2016, un investigador encontró anomalías en las imágenes satelitales de la Antártida. Estructuras geométricas bajo el hielo, formaciones que no son naturales. Formaciones geológicas pueden parecer artificiales. ¿Formaciones geológicas? Miren estas coordenadas. ¿Ven eso? Líneas rectas, ángulos de 90 grados, simetría perfecta. De hecho, hay más de 50 áreas en la Antártida que están censuradas en Google Earth. No borrosas por nubes, no por falta de datos, censuradas. ¿Por qué censurarían hielo? Porque no es hielo, es arquitectura. Pero hay algo más antiguo. Algo que demuestra que alguien ya sabía lo que había bajo ese hielo. ¿Qué cosa? El mapa de Piri Reis. Ese mapa es famoso, pero se explica ¿Cómo como se un mapa. explica? Cómo un almirante turco en 1513 tenía un mapa de un continente que oficialmente fue descubierto en 1820. ¿Y cómo muestra la costa bajo el hielo cuando ese hielo lleva ahí más de 6.000 años? Podría haber usado mapas más antiguos. Exacto, mapas más antiguos. ¿De quién? ¿De qué civilización tenía la tecnología para mapear la Antártida desde el aire hace miles de años? De Tartaria. Escuchen esto, la Antártida no siempre fue fría. Hay evidencia geológica de que hace 12.000 años tenía un clima templado, bosques, ríos y civilización. Pero algo pasó, un evento que congeló el continente en cuestión de años, no siglos, años. ¿Qué podría causar eso? Un cambio en el eje terrestre, un cataclismo global. El mismo evento que creó el diluvio universal del que hablan todas las culturas antiguas. Sumerios, egipcios, aztecas, hindúes, griegos. Todos hablan de un diluvio, de una civilización avanzada que desapareció, de gigantes, de dioses que vinieron del cielo. ¿Y si no eran mitos? ¿Y si eran recuerdos? ¿Podría ser más claro? Que Tartaria no surgió en el siglo XVII. Sobrevivió. Tartaria era el último remanente de esa civilización prediluvio. Y cuando la élite moderna la encontró, cuando vieron su tecnología, su energía libre y su arquitectura imposible, supieron que no podían competir. Así que hicieron lo que hicieron antes. Otro reseteo. La inundación de lodo, que sería el segundo diluvio. Pero esta vez no con agua, con barro, guerras y amnesia histórica. Entonces, ¿todo lo que sabemos es mentira? No todo, pero lo suficiente. Lo suficiente para que nunca hagas las preguntas correctas. Lo suficiente para que sigas dependiendo del petróleo, de los bancos y de la energía que te venden cuando siempre fue libre. Si es verdad, ¿por qué dejaron pistas? Porque no pudieron borrar todo. El tiempo se les acabó y pensaron que nadie conectaría los puntos. Pero se equivocaron. Las ciudades no mienten. Las puertas no mienten. Los mapas no mienten. Y la Antártida no miente. La verdad está ahí bajo el hielo, bajo el barro, bajo capas de historia falsa. Y cada día más personas empiezan a verla. ¿Y qué hacemos con esta información? Lo que siempre debieron hacer, preguntar. ¿Por qué las puertas son tan altas? ¿Por qué quemaron la White City? ¿Por qué la Antártida está militarizada? Y cuando te digan, es solo arquitectura, es solo geología, es solo coincidencia, sigue preguntando. Porque el día que dejes de preguntar, es el día que ellos ganan. Al terminar esta conversación me quedé en silencio, no porque creyera cada palabra, sino porque es la primera vez que no pude refutarlas todas. Los edificios, las fotos, los mapas están ahí, y también las preguntas que nunca nos hicimos. ¿Existió Gran Tartaria? Realmente no lo sé, pero sé que hay algo que no cuadra, y tal vez esa incomodidad es el primer paso para ver lo que siempre estuvo frente a nosotros, escondido a plena vista. Gracias por llegar hasta aquí, recuerda suscribirte para no perderte de nuestro próximo contenido y nos vemos en la próxima con un video nuevo, porque para hechos fantásticos necesitamos pruebas fantásticas. ¿Qué? Está bien, les diré algo más. ¿Ven estas cúpulas? Todas tienen agujas metálicas en la punta. La explicación oficial, pararrayos. Pero el pararrayos se inventó en 1752. Entonces, ¿para qué eran estas agujas en catedrales del año 1200, 1300 y 1400? Para conducir energía.